Listo, retomando, les decía, vamos a ver la Constitución política, pero nos vamos a basar en sus derechos fundamentales, en ver esos derechos que realmente nos van a servir o hacen parte de nosotros. Entonces les voy a compartir en la ¿En qué materia pantalla, estamos? en CIPO, nuestra pantalla, lo que es la Constitución política de nosotros actualmente. Pere. Por favor, Aquí el cuaderno. micrófonos. Listo, perfecto. Vamos a basarnos en nuestros derechos fundamentales. Entonces, ¿en dónde están nuestros derechos? Listo, Perdona, es que acabé de llegar. listo. Vale, ¿Qué no hay hacer? problema. Vamos a hablar de los derechos fundamentales en nuestra Constitución política. Bueno. Entonces, mientras anotan, entonces tenemos los derechos fundamentales. ¿Qué son esos derechos? Son como nuestros derechos vitales más importantes que tenemos actualmente. En ocasiones vemos que se vulneran esos derechos, en ocasiones vemos que esos derechos no se cumplen como tal, tanto del Estado como del individuo en sí. Entonces, perdonen, tenemos nuestro artículo número 11, que es el derecho a la vida es inviolable y no habrá pena de muerte. Entonces analizamos y decimos, es uno de los derechos principales. Pero No sabemos entiendo, que profe, no entiendo cómo que el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. ¿Cómo así que no habrá pena de muerte? Exacto, ahí es buena pregunta, Kate. Cuando dice que el derecho a la vida es inviolable, es decir, es cuando nunca se debe quitar, nunca se le va a quitar a nadie. Y cuando nos dicen no Por eso habrá es que no pena. legalizan el aborto. ¿Cómo? Por eso es que no legalizan el aborto, ¿sí? Exacto, tal vez por eso, pero no vamos a entrar en debate de eso. No, solo estoy preguntando. No, sí, yo sé, perfecta pregunta, y me gusta que me hiciste esa pregunta, porque por eso les digo, en ocasiones el derecho no se cumple. Y dice, derecho a la vida es inviolable, es decir, nunca se va a quitar. Cuando dicen no habrá pena de muerte, es decir, ninguna persona, sea lo que sea, se le va a dar esa pena como tal. Es decir, yo cometí un error, estoy en la cárcel y me van a dar pena de muerte. No, señores. Que muchas personas dicen que por favor, ahí les voy a subrayar ahora que por favor se cumpla porque sabemos que hay personas que cometen injusticias y tenemos violadores, en este caso de niños, que cometen injusticias. Pero ¿qué pasa? Si a ellos se les quita la vida, estarían violando por ende, ¿qué? El derecho a la vida. ¿Preguntas hasta ahí, hasta el momento? No, señor. Recuerden el artículo 11, es uno de los fundamentales. Tenemos como artículo 12, nadie será sometido a desaparición forzada, o torturas ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿Recuerdan ustedes el video de la toma del Palacio de Justicia? Sí, señor. ¿Recuerdan que entonces él decía en el video, decía nuestro general, decía que no, que preciso, eso era de la Constitución del 91. La Constitución anterior no decía nada de desaparición forzada, entonces no podían entrar eso en sus delitos. ¿Qué pasa? Al no aparecer las personas, ¿a qué se le llama? Desaparición forzada. Vemos también en nuestro video, vimos en ese video, las torturas y tratos que se le hicieron a algunas personas. ¿Recuerdan ustedes la estudiante que confundieron con guerrillera, cierto? No Sí, sé si... señor. ¿A qué decía que no le cortaran el cabello porque su mamá no sé qué pasa? Exacto, exacto, como tal. Entonces, vemos cierto derecho y en ese caso sí era violado. Vemos dos derechos prácticamente que se viola constantemente o se vulnera constantemente. Aunque el primero se diga que no, se hace. Cuando yo llego o llega una persona y le quita la vida a la otra persona que está cometiendo el error de quitarle su derecho. Tenemos el artículo 13, que es toda persona nace libre e igual ante la ley. Entonces empezamos, ante la ley todos somos seres humanos, nacemos iguales, es decir, con la misma cantidad de derechos y tal cual, es decir, sin importar nuestra etnia, pongámosles en eso, sin importar Color quiénes de son. piel. Exacto.
por eso digo etnia. Entonces, recibirán la misma protección. Ojo, en este caso, y es donde se ve la falla actualmente o se ven fallas, como tal, recibirán la misma protección. ¿Están ustedes de acuerdo que realmente todas las personas reciben la misma protección? No, Pues sí. No todas las personas reciben la misma protección. Exacto, no todos. Si miramos realmente, no todos están cumpliendo la misma protección. Tenemos ahora tratos de las autoridades y gozarán el mismo derecho, los mismos derechos. Aquí, tratos de las autoridades y gozarán el mismo derecho. ¿Es realmente eso? ¿saben qué están dando? Crepúsculo. Por favor, Catherine. Listo. Tratos de las autoridades y gozarán de los mismos derechos. Tenemos otro, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razón de sexo o raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. ¿Se cumplen esto? ¿Ustedes qué dirán? No, no, señor. Listo. Aquí en Analicemos Colombia no entonces. se va a respetar esto. Ninguna se Entonces miremos cumple. ahora. Ninguna. Vamos a basarnos, este tema no lo vamos a tocar, solo vamos a decir si lo hemos visto que se cumple o no. En las razones del set, ¿se cumplen o no los mismos derechos para todos? ¿Sí o no? No, señor, porque lo discriminan tanto Es por mucha ser diferente a los demás. Exacto. Tenemos la otra, raza. ¿Realmente se cumple? No, señor, también lo discriminan. ¿Viste? Origen nacional o familiar. Tampoco. Lengua. Menos. Religión. En este sentido, Menos. Profe, pero cuando habla de lengua, ¿a qué se refiere? Idioma. Podemos hablar de su idioma nativo, todo ese tipo de... No, eso sí. No. No, porque, por ejemplo, hay personas que critican mucho la lengua. La lengua. En la lengua podemos analizar que La lengua hace española. podemos mirar que en la lengua eso hace parte como tal de una identidad. Entonces es muy duro que pues pueda decir uno que sí se les está violando. De hecho, hoy en día hay personas que buscan la forma y de rescatar como tal el idioma o la lengua nativa indígena. Opinión política, en este caso, podemos ver que somos libres al decirlo, pero muy pocas veces se respeta como tal esas opiniones. Listo, continuamos con nuestro artículo 13, es demasiado extenso, pero mejor. Tenemos ahora, el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados y marginados. En este caso, sí se podría decir que se cumple. Otra cosa es que a veces desconocemos lo que hacen por ellos. Dirán ustedes si se cumple o no. Ahora ustedes díganme, yo ya les di mi opinión. Pues yo digo que adoptan medidas a favor de grupos mixtos. Pues para grupos sí apoyan. No creo que no apoye tanto porque hay personas que no les gustan esos criminales y todo eso, no creo que no apoye el conflicto. Entonces ellos tratan de mirar a con quién se asocia para hacer que se reúna un grupo para así afrontar el problema que destruye. Perfecto, Cato. Perdón, Camila. Tema del otro. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos y maltratos que contra ellas se cometen. ¿Se cumple o no? No siempre, porque digamos personas en silla de ruedas y todo eso, digamos la familia se cansa de ellas, digamos los comienza a maltratar o a discriminar. Sí, físicamente o mentalmente. Listo. Tenemos ahora el artículo 14. Toda persona tiene derecho al reconocimiento por su persona jurídica. Ustedes dirán, persona jurídica, ¿qué será? Aquí en este momento ya todos al nacer somos o tenemos derecho a una identidad.
Y desde pequeño se cumple, es decir, desde que tú naces ya se te entregas su identidad. ¿Ibas a decir algo, Camila? No, no, señor. Listo, continuamos ahora con nuestro 15, el artículo número 15. Un poco largo, pero... Entonces tenemos, todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre. Y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tiene derecho a conocer y ratificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas, en bancos de datos y en archivos de identidades públicas y privadas. Tenemos otro. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetará la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. Seguimos. Es un poquito largo. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Ojo en esto. Son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Pasémonos en este. Lean este. El que subrayé. Pues es que yo creo que hay personas que no respetan eso. Por motivo que, no sé, por la ley, por la justicia y todos esos casos, se fomentan eso. Exacto, y si miramos ahí nos dice, solo pueden ser aceptadas o registradas mediante orden judicial en los casos y con la formalidad que establezca la ley. Es decir, si llega cualquier persona con su respectiva orden de ley a decir, tengo que revisar tus redes sociales para corroborar cierta información, tal vez sí lo puede hacer. Sí, con una sustentación judicial, sí. ¿Ah? Con una Exacto, justificación judicial, sí. Pero al contrario, exacto, no. Donde interceptan, ¿ustedes han visto que... ¿Qué? ¿Quién iba a hablar por ahí? ¿Catherine está? No, Sí, no. señor. Ah, sí están por ahí. Es que así me doy cuenta. Qué pena. Tenemos otro. Para Sí, efectos Camila habla y no tributarios... deja participar a uno. ¿Cómo? Que Camila habla y no lo deja participar a uno. Ah, listo. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrán exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley. Eso ya va referente más a sus empresas. Tenemos artículo 16. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y orden jurídico. Listo. Empiezo a preguntar. Cristian David González. Señor. Listo. He subrayado uno de los artículos. ¿Qué quieres decir para ti ese artículo? Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las Pues que imponen cada los persona tiene derecho pues a elegir su forma de vida, como su religión, lo que quiere ser y todo eso, ¿no? Sí, Exacto. porque yo, profe, Onis me alzó la mano. Onis, por acá me llegó el mensaje. sí, porque digamos, no siempre se respeta eso, porque por ejemplo, las personas que, digamos, son cristianas católicas, muchas veces las personas que no son religiosas, pues como que las atacan. Y por ejemplo, a mí muchas veces me han atacado en iglesias por ser atea, o por simplemente no tener la misma orientación sexual, siempre me atacan. Habla un poquito Toda pasito. diabólica y ¿Y si Cristian iba a hablar? que hace en ¿Gagoa? iglesia. No, señor. ¿Quién iba a hablar?
Por acá me dice que 3 me alzaron la mano. Uy, perfecto. ¿Quién más alzó la mano? No me deja ver, no me deja ver el mensaje porque... Listo. Continuemos. Siguiente persona. Me sale de segunda Sebastián no, Jason Jiménez. Tenemos el artículo 17. Se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Jason. Así Señor. me doy cuenta. ¿Qué Se pensó? prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. ¿Qué le quiere decir ese artículo? Que básicamente nosotros no estamos como... Yo no lo puedo obligar a usted a trabajar por mí. Básicamente Sí. es eso, lo que yo entiendo. Exacto. Y ahora se ve, tenemos casos de personas que entran a un trabajo y al finalizar su proceso no se les cancela por lo que debían entrar. Ya podemos decir que entran a un estado de, ¿qué? De esclavitud o servidumbre. Listo. Juan Ladino. Ladino. Juan David me alzó la mano. ¿Qué quiere decir Juan David? Espere, yo leo, porque no veo, espere. Listo, pero el 17, que es el anterior. La servidumbre y se trata de ser humanos. Pues que, como dice que no se prohíbe la esclavitud, pues como no obligar a nadie a hacer cosas de otros, ¿no? Digamos, como ahorita en la pandemia, a la gente que trabaja así, que son vendedores ambulantes, no obligarlos a quedarse en la casa porque pues ellos comen lo que venden al día, ¿no? Pues a ellos no se les puede decir que no, sino que trabajen, pero que trabajen con las normas de higiene. Supongamos ellos tienen el coronavirus, Exacto, ahí es un caso, de hecho eso lo vamos a ver más adelante, vamos a mirar los procesos políticos que están utilizando frente a esta pandemia. Más adelante lo vamos a ver. Listo, es que me alzan la mano y como la alzan al mismo tiempo, según no puedo ver. ¿Cómo? No. Listo, Ladino. Activa micrófono. Señor. Catherine. Espera, ahora otra vez Catherine me alzó la mano. Habla, Catherine. No, pero yo quiero hablar del 17, lo que dijo, no sé quién fue que lo dijo. Juan David. Eso es lo que dijo Juan David. Listo. Bueno, es que para mí cuando dice que esclavitud, servidumbre y trata de seres humanos, para mí es como más no obligarlos a hacer las cosas, sino hacer que ellos lo hagan sin algo a cambio, sin darles algo a cambio por lo que ellos hacen. Exacto. Y con lo ¿Sí del viste el coronavirus, ejemplo que yo di? El de la persona que se llevan a trabajar y tal vez no se le paga lo que debía hacer como tal, sino que al final le dicen, listo, su trabajo acabó, se puede ir, prácticamente. sí. Y con lo que dijo el coronavirus, que obligarlos a que se queden en casa, es que no es porque ellos quieran o sea, no es porque el No, que ya es gobierno, una medida de sanidad. es porque sí, es importante que todos se queden en su casa. No, Listo. Vamos con Ladino. Ladino, el 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por su razón de sus convicciones o creencias, ni impelido, ni compelido en revelarlas, ni obligado, ojo, a actuar contra su conciencia. Eso está fácil. Dale, Ladino. ¿Quiere que cómo así? O sea, ¿quiere que le diga lo que pienso acerca de eso? Exacto, sobre ese artículo. Espere. Pues quiere decir que no puede, o sea, que uno no puede obligar a los demás a pensar como no quiere, ¿no? Alguien me alzó la mano, alce la mano otra vez, me llega el mensaje para darle la palabra. Jason Jiménez. Señor. Listo, háblanos sobre eso. Bueno, pues yo lo que pensé sobre ese punto es de que, por ejemplo, mi familia es cristiana toda y yo decido ser ateo, en el caso de Onyx, por ahí. Y pues que todos
le obligan a usted a ser cristiano o ateo, depende de la religión, solo porque toda la familia lo es. O sea, básicamente no está respetando el derecho suyo. Exacto, ahí nos dice algo que es de conciencia y no contra su conciencia. No podemos nosotros obligar a una persona a actuar contra su conciencia. En mi caso, digamos, yo participo, digamos, o tengo cierta ideología religiosa, no puedo llegar acá a mi hogar y decir todos tienen que hacer lo mismo. No, cada quien tiene derecho a elegir y llevar su conciencia como quiera, prácticamente. Profe, Cuéntame. por ejemplo, vea que mi papá es cristiano y obliga a mi hermano a que vaya a las iglesias cristianas y mi papá pues a veces se pone, pues yo cuando iba allá también llegaba y me decía, ay, vamos y se entrega a Dios, que yo no sé qué. Y que le dije, es que uno puede creer en Dios, pero pues si él me obliga, yo no quiero, ¿no? Pues eso ya va más en conciencia, ya va de la persona. Uno no puede llegar a entrar a obligar a la persona. Más adelante, eso sí ya son cosas de moralidad que se hablan en filosofía. Vamos ahora con Camila. Este artículo 19, que garantiza la libertad de culto. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Sí, como le explico, que todos tenemos que respetar la religión de cada uno, no que lo obliguen a pensar como ellos piensan y que debemos respetar lo que opinen los demás. Exacto, puede ser. Vamos a avanzar porque el tiempo es corto. Sebastián Gómez. Y ya lo vi con el micrófono activado. Sebastián. Sebastián a la una. ¿Me puedes subir al 18? No tome apuntes del 18. Profe. ¿El 18? Listo, perdón. Sebastián. Profe. Bueno, mientras llega Sebastián, me daré cuenta al final si está. ¿Quién iba a hablar por ahí? Tengo hambre. Por favor, argumentos sobre la clase. Estoy en orden. No me dejes ir a almorzar. Catherine, por favor, el artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir sus pensamientos y opiniones en la forma de recibir información veraz sin que ¿Como a la libre expresión? Sí. ¿Cómo a... difundir tus pensamientos, sí. Ese es uno de los derechos que actualmente podemos decir que se está vulnerando. Llega, digamos, voy a tomar el ejemplo contigo, Catherine. Llega, digamos, sí. Catherine y nos dice en el colegio, listo, muchachos, yo opino que esto se está haciendo mal por cierta cosa. Y llega otro de tus compañeros y te dice, no, eso es falso y no se va a hacer válido. ¿Hay que estar haciendo? No me están respetando mi derecho. Exacto. Y miramos que abajo dice, estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Eso pasa cuando ustedes ven... Voy a matar a Evo. Doy como ejemplo los medios de comunicación. Cuando te dicen, vamos a mostrar un reportaje sin censura, es decir, tal cual las opiniones de las personas le van a salir. No van a borrar ni omitir nada de sus argumentaciones. Ya vi, Sebastián, estás por ahí, ¿cierto? Porque acabo de apagar el micrófono. Sebastián. Deja de estar jugando parchis. Señor. Sí, está ahí. Por favor, todo silencio. Sebastián, artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección. No entendí. Entonces, ¿cómo así se garantiza el derecho a la honra? La ley señalará, la forma de su protección. Cuando te hablamos de la honra, ¿a qué crees que hacemos referencia? Como respetar a una persona, como serle como fiel. Puede ser, a veces el derecho a la honra es, también siempre lo he dicho, y es la privacidad de una persona. Yo lo diría así.
y a respetar la persona y hacerla respetar de cierta forma, no difamar de la persona, en pocas palabras, no crear falsas Integridad. argumentaciones. Exacto, totalmente su integridad. Ah, ¿sí ve? ¿No? Muchachos, Bueno, bro. parece que nos queda poquito de la sección, entonces voy a agilizar. Si no alcanzan todos a hablar, yo sé que están acá en clase, perfecto. Tenemos el artículo 22 para Gina. Me sales acá en la lista. Gina. Señor. Listo, el artículo 22. Cortico, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Espere, profe. ¿Listo? Vale. Un derecho, por ejemplo, espere, profe. Listo, no hay problema. La idea es que lo analices. La paz es un derecho, un deber de obligatorio cumplimiento. Vale, te voy a ayudar. Te voy a dar un ejemplo. Pues, bueno, deme el ejemplo, por favor. Listo. Tenemos fuerzas militares de Colombia y fuerzas revolucionarias. Cuando entramos ya. Ah. Bueno, terminé de hablar, profe. Sí, tranquila. ¿Hablo o habla? Sí, ya puedes hablar. Bueno, como su merced digo, pues, ay, ¿cómo es que? Es que no estoy... Entonces, vean, nos dice que la paz es un derecho, es decir, es un derecho que tenemos todas las personas, un deber. Cuando nos dicen deber, son las cosas que nosotros, por ende, vamos a cumplir. Y se dice de obligatorio cumplimiento. Es algo de los derechos que más se vulnera, pero se dice que la paz debería ser obligatoria para todas las personas. Entonces, digamos que como el ejército o algo así está, digamos, combatiendo con otros así, oponentes, entonces nosotros tenemos el derecho de decir que no lo hagan porque tenemos el derecho de tener la paz o algo así, algo así, pero en este caso, entran diversas argumentaciones, digamos, porque no habría paz, no se cumple en ninguno de los dos bandos, porque los dos están buscando una protección por su lado. O sea, tenemos uno que nos da tal vez protección a favor y otros que dan protección de su forma, pero en contra. Pues ella murió de causas naturales. Y más adelante en otras secciones vamos a ver un videito en donde vas a poder analizar y caer en cuenta de eso. Vamos con el 23 y yo creo que finalizaríamos esta sección con estos artículos hasta el 23 y continuaríamos la próxima clase, no la de mañana del examen, sino la próxima, con las personas que faltan. ¿Cómo hacer ese examen? Ahorita vamos a ver eso. 23 lo dirá, me sale aquí la pantalla. Angélica. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas y las autoridades por motivos de interés general a particular y a obtener pronta resolución. ¿Se acuerdan de la habeas corpus? Con eso te doy una idea. Listo. Señor. ¿Te acuerdas, Angélica, de la habeas corpus? Ah, tú no estuviste en esa sección. Dale, Angélica, ¿qué piensas de ese artículo? Y ahorita otra persona la ayuda cuando hablamos de la habeas corpus, que se puede relacionar con eso. O sea, es una solución judicial cuando la libertad como física y se ve amenazada. ¿Sí? ¿Algo así? Exacto. Angélica, ¿ibas a decir algo? Pues no sé, profe, no entiendo. ¿Qué son peticiones? Listo, tus peticiones. Vamos a hablar de todo lo que tú puedes hacer ante la ley. Es decir, lo que tú puedes pedir ante la ley con respeto. Eso sí, con peticiones respetuosas. Tengamos, por ejemplo, el habeas corpus, que es cierto derecho al mismo tiempo y un derecho constitucional que nos ayuda
en caso tal de que se nos prive de la ley involuntariamente o ilegalmente. Que estamos presentando una petición de habeas corpus respetuosamente. Listo. Entonces, chicos, vamos a dejar hasta el artículo 23 con esta sección y continuaremos ya la próxima semana. La idea es saber todos los derechos fundamentales para después pasar al video como tal, en donde trato de relacionar todos los derechos o mirar en los que estén todos los derechos. Listo, chicos, entonces dejaré tal vez de compartir. Listo, profe. Profe, ¿cómo